Cálculo en varias variables, sección 620. Miércoles 8 de julio de 2020. Son las 2:44. Estoy conectada desde que empezó la clase a las 2:40. Y hasta el momento no ha llegado ningún alumno. No obstante, esta semana, por instrucciones de la universidad, de todas formas debo pasar materia, que se basa simplemente en repaso, nada más. Entonces el día de hoy voy a repasar un poco este archivo que ya se vio sobre derivadas parciales. ¿Sí? Bien. Entonces, ya que la semana pasada repasé lo que era una función en varias variables, ahora hay que ver la derivada de estas funciones. Por razones de tiempo, se omitió la parte de límite y de continuidad de funciones en varias variables, ¿ya? Solo por razones de tiempo. Así que nos saltamos a las derivadas. O sea, así como una función de una variable tenía su derivada y tenía su interpretación geométrica, o también su interpretación física, como dice aquí, como una razón de cambio, cómo varía una de las variables dependiendo de cómo varía la otra. En función en varias variables ocurre lo mismo. La diferencia es que al considerar la variación de una de las variables, la otra se deja fija. Las otras, en caso de ser de varias variables. Aquí se da la definición para derivada de función de dos variables, porque, como ya se ha dicho, para funciones de tres o más variables, las definiciones son análogas, es solo una extensión, nada más. ¿Sí? Entonces, esta es la definición formal de una derivada parcial. Claramente debe definirse como límite, así como se definió en cálculo diferencial para una función de una variable. Y nuevamente aquí repito, la diferencia es que al considerar la derivada parcial porque tiene este apellido, porque es una función de dos variables. Entonces no es la derivada completa de la función. Se deriva primero por una de las variables y luego se deriva por la otra. Por eso que es derivada parcial. ¿Sí? Y cuando se deriva por una de las variables, la otra queda fija. Eso es, en definitiva, la derivada de una función de dos variables o más, ¿sí? Que tiene distintas notaciones. Se puede escribir con el subíndice, y donde el subíndice indica con respecto a qué se está derivando, con respecto a X o con respecto a Y, o con una letra D, que esto se conoce como operador diferencial. ¿Sí? También se usa este tipo de notación en ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Cuando se llega a ecuaciones lineales de orden n, se introduce la notación de operador diferencial también, porque se usa bastante. Y me indica la derivada con respecto a X también en este caso, y aquí el subíndice me indica con respecto a Y. Y la otra notación usada es esta figura, este tipo de dibujo, que antepone la función, y en el denominador obviamente la variable por la cual se está derivando. Entonces, conviene conocer las distintas notaciones que existen para la derivada de una función de dos variables. Esto es importante porque, como ya dije, cuando se deriva una función de dos o más variables, básicamente lo que se hace es fijar una de las variables, la que no se esté por la cual no se esté derivando, y derivar con respecto a la variable en cuestión de manera conocida, o sea, como ya se sabe hacer, usando todas las reglas de derivación que se aprendieron en cálculo diferencial, que la derivada separa sumas, separa restas, la regla para la multiplicación de derivadas, de funciones, perdón, para la multiplicación, la regla para la división, regla de la cadena, ¿sí? Ahí la regla de la cadena va a tener un pequeño alcance que se va a ver más adelante, porque eso era una de las materias que se iba a ver, creo que el día miércoles antes del paro,
perdón, el mismo día que se fueron a paro. Entonces, esa regla va a ser más especial en este caso, así que esa se ve de manera distinta en otro apunte. Eso no se alcanzó a ver antes del paro, pero las otras reglas de uso sí, las de suma, resta, división, multiplicación. ¿Sí? Y aquí la única gracia es que si va a derivar con respecto a x, entonces la variable y la considere como una constante. Asimismo, si se va a calcular la derivada con respecto a y, la variable x se considere como una constante. Entonces acá ya vamos de lleno a los ejemplos ya más prácticos. Si se quiere calcular la derivada parcial de esta función con respecto a y luego evaluar en el punto 2,1, bien, entonces aquí lo que se tiene es una división, ¿sí? Y como nos piden la derivada con respecto a y, vamos a pensar que x es una constante. Vamos a imaginar como si fuera un número que multiplica, en este caso un número que está al cuadrado, una constante. Y vamos a pensar que esto es una función que depende solo de y. Y la vamos a derivar con respecto a y. Entonces, usando la regla de la división, es decir, la derivada del de arriba, ¿sí? Que sería la derivada de x, una constante, multiplicando una función, por una de las reglas también bastante usadas de las derivadas de una variable. Si hay un número multiplicando una función y se quiere calcular la derivada de eso, bueno, es lo mismo que decir que el número quede multiplicando la derivada de la función. Y como que saca la constante. Entonces x queda multiplicando la derivada de y, que con respecto a y es 1. ¿Sí? Por el de abajo sin derivar. Menos la derivada del de abajo. Aquí hay un pequeño error que acabo de ver, porque la derivada del de arriba, acabo de decir que es x, y aquí aparece y. Entonces aquí hay un pequeño error. Aquí hay que colocar x, por el de abajo sin derivar. Menos la derivada del de abajo con respecto a y, que sería menos 2y, por el de arriba sin derivar, por x. ¿Sí? Aquí la derivada del denominador es simplemente menos 2y, porque x cuadrado es una constante. Si aquí hay un pequeño error, aquí debería haber una x, repito. Por eso es bueno que cuando se les muestran los apuntes, yo siempre digo que una buena manera de estudiar es rehacer los ejercicios que ya están hechos, hacerlos nuevamente, porque así uno se da cuenta si está aprendiendo la materia, comprueba porque tiene el desarrollo ahí mismo, y además también en ciertos casos puede encontrar este tipo de detalles que no está de más comunicar al profesor cuando uno hace un apunte. A veces se le pasa, también es humano, así que se le puede pasar algún número, alguna letra, así que conviene rehacer el ejercicio como para estudiar, reforzar conocimiento, y también si uno puede encontrar algún error, comunicarlo y retroalimentarse mutuamente con la materia. Bien. Entonces, y el denominador al cuadrado. Y ahí usamos la regla de la división. Y luego simplemente el paso algebraico. Distributividad y agrupar lo que se puede agrupar. De hecho, aquí, fíjense, el que esté mirando el video, que aquí en el paso 2 sí considero que esa y era una x, como yo dije, debería ser una x, porque aparece x como x por x al cuadrado, x cubo. Entonces ahí sí lo considero. Fue solo un error de tipeo. Esa y debería ser una x, nada más. Es un error de tipeo. Lo resolvió perfectamente. Y x menos multiplicado por menos y cuadrado. X y cuadrado y negativo. Entonces sí la considero. Y una vez obtenida la derivada, ahí está. No se puede hacer mucho más, no se puede agrupar ni simplificar nada, queda así. Y el último paso era evaluar en el punto 2,1. Entonces, donde haya x se reemplaza por 2, donde haya y se reemplaza por 1 y se calcula, lo que da 10 novenos. Entonces, de esa manera se calculan las derivadas parciales, simplemente dejando una de las variables fijas. La otra, aquí diferente, tenemos una función y queremos calcular la derivada con respecto a x, siendo esta la función.
Bien, en este caso se aplica regla de la cadena, pero solo para una función de una variable, algo que sí se sabe hacer, considerando la función de una sola variable. Entonces, como eso sí se sabe hacer, no trae ningún problema. ¿Sí? Si se quiere calcular la derivada de esto, tengo una pequeña duda, porque aquí dice f sub i y aquí dice x. Entonces aquí hay otro error de tipeo, porque el enunciado dice que va a calcular la derivada parcial con respecto a x, pero el desarrollo calcula la de y. ¿Ya? Entonces aquí hay otro detalle. Bueno, consideremos que calcula la de y, ya que esa es la que está aquí resuelta, y esa no la consideremos. Pensemos que está mal escrito. Entonces, si quiere derivar esto con respecto a y, tiene que tomar la derivada de seno, que es coseno, y el argumento sigue siendo el mismo. Y por regla de la cadena simple, porque aquí estamos en una variable, entonces regla de la cadena para una variable se sabe, repito, estamos pensando como si fuera de una variable solo porque nos estamos concentrando en la y, por lo tanto la x funciona como constante. ¿Sí? Entonces por regla de la cadena hay que sacar la derivada de lo que está dentro de acá. ¿Sí? Que ahí baja el 1/2 multiplicando a lo que está acá adentro, x cuadrado más y cuadrado por x cuadrado, elevado a 1/2 menos 1, por la derivada de lo que está acá adentro, que en términos de y sería x cuadrado a 0, porque es como constante, y acá queda como 2i x cuadrado. ¿Sí? Y se hacen las simplificaciones correspondientes y queda de esa manera. Bien, eso con respecto a las derivadas parciales. O sea, repito, aquí lo único que se debe considerar es que si se está derivando con respecto a x, entonces y se ve como si fuera una constante. Viceversa, si se quiere calcular la derivada parcial con respecto a y, x, entonces se trabaja como si fuera una constante. Asimismo, tiene interpretación geométrica, la derivada parcial. La derivada de una función de una variable, su interpretación geométrica correspondía a la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto en particular. ¿Sí? Esto es semejante, pero con la salvedad obviamente que estamos ahora trabajando en una superficie. ¿Sí? Los gráficos de funciones de dos variables ahora son superficies, no son curvas. Superficies en el espacio 3D. Entonces, bajo esa salvedad, lo que se considera son planos tangentes, perdón, planos perpendiculares a los ejes coordenados, en este caso paralelos, perdón, al eje X o al eje Y, ¿sí? Pero planos que cortan a la superficie. Eso ya sabemos que se llaman trazas, ¿verdad? Eso se estudió en el apunte de funciones de varias variables. Esta curva que se genera aquí es una traza. Entonces aquí sí se genera una curva y aquí hay un punto entonces que pertenece a la superficie, también pertenece a la curva, y aquí se puede trazar una tangente, ¿sí? Una tangente a esta curva, a esta traza. Y así se puede entonces extender el concepto de pendiente de una recta tangente a una curva en un punto, de derivada de una variable, de función de una variable, a lo equivalente a una función de dos variables, que es también una pendiente de una recta tangente, pero a la traza, ¿sí? Que la traza es la curva que se genera al tomar planos que cortan a la superficie. Esa es su interpretación geométrica. Ya sea cuando se deja constante la variable y cuando se deja constante la variable x. ¿Sí? Eso simplemente para que tengan conocimiento de cómo se trabaja
cómo se observa la derivada en una función de dos variables. Las derivadas de orden superior, así como las derivadas de una función de una variable, tenían derivadas de orden superior y no significaba nada más que derivar más veces. Era así de sencillo. Derivadas de orden superior significa derivar más de una vez. Una función que es n veces derivable se deriva una vez, la segunda derivada, la tercera derivada, etc. Esto es lo mismo. Aquí lo que hay que tener cuidado es en las notaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser funciones de dos variables, hay que saber que las combinaciones que se pueden realizar de acuerdo a las derivadas que se pueden hacer son estas cuatro que aparecen acá. ¿Sí? Entonces, la primera función que aparece acá, la primera derivada, perdón, lo que está diciendo esta notación es tome su función, derívala parcialmente con x y al resultado de eso lo vuelva a derivar con respecto a x. ¿Verdad? Entonces, f(x)(x) es la derivada, la segunda derivada de la función con respecto a x. Primero se deriva con respecto a x y luego se vuelve a derivar con respecto a x. Eso escrito en esta notación. También existen estas notaciones con números, con subíndice que representan números. Creo que esa no es muy recomendable porque uno se puede confundir después a qué se refiere con 1, con los números que aparecen acá, pero es para que la conozca. ¿Sí? Y la otra notación que es también bastante usada es esta, la de esta figura que les dije anteriormente. Y aquí la salvedad es que se lee al revés. ¿A qué me refiero? Con esta notación se lee como es lo común de izquierda a derecha. Primero con respecto a x, después con respecto a x. Aquí se lee de derecha a izquierda. O sea, primero tome su función y derive con respecto a x, y el resultado de eso luego lo vuelva a derivar con respecto a x. ¿Sí? Queda denotado de esta manera. Ahora, cuando estamos hablando de derivar dos veces bajo la misma variable, no se puede prestar mucha confusión. La confusión se presta en estos dos casos. ¿Ya? Por eso que hay que tener ojo del orden que tienen las variables. Acá me dice, tome su función, derívela con respecto a x, va a tener su resultado, su función nueva, y esa función se vuelve a derivar, pero ahora con respecto a y. Entonces el orden es de izquierda a derecha. Primero se deriva con respecto a x y el resultado se deriva con respecto a y. ¿Sí? Aquí es al revés. Se lee de derecha a izquierda. Primero derive con respecto a x y el resultado luego lo deriva con respecto a y. Si se fijan, ve aquí está f sub xi y aquí en el denominador aparece esta letra y luego x, están al revés. ¿Ya? Pero significan exactamente lo mismo, solo una cosa de notación. Pues hay que acostumbrarse. Esta se lee comúnmente de izquierda a derecha, como se suele hacer, y está al revés, de derecha a izquierda. Asimismo, con la derivada, se le llaman estas como derivadas mixtas o cruzadas, ¿sí? Porque tienen con respecto a una variable y luego con respecto a otra, solo por eso. En este caso, quiere que derive primero con respecto a y luego con respecto a x. O sea, tomo la función, la derivo una vez con respecto a y, dejo funcionando x como constante, obtengo un resultado, ese resultado lo vuelvo a derivar, pero ahora con respecto a x. Entonces ahora en esta segunda derivada, y va a ser la constante. ¿Sí? Aquí fíjense nuevamente que está al revés por la notación. Primero de derecha hay que hacerlo con respecto a y luego izquierda con respecto a x. Y la segunda derivada con respecto a y dos veces. Esta es similar a la primera. Se deriva con respecto a y luego se vuelve a derivar con respecto a y. Entonces aquí tenemos esta función, por ejemplo, x cubo más x cuadrado más y cuadrado más y cubo. Si se quiere la derivada con respecto a x, la primera derivada, entonces, como es con respecto a x, y es una constante, funciona como constante. Entonces aquí queda 3x cuadrado, perfecto, más 2x y cuadrado, y esto se hace 0 porque constante, porque solo estamos derivando con respecto a x. La otra, ahora con respecto a y, dejando x como constante.
sería esto ahora 0, aquí me queda 2x cuadrado y por último más 3y cuadrado. Y ahí tenemos las primeras derivadas. Ahora la segunda. Entonces hay que tomar. Esta me dice, derive con respecto a x y luego con respecto a x. Entonces ya tengo la primera derivada con respecto a x, tengo la primera parte, ahora esto lo derivo de nuevo con respecto a x. Es decir, tomo esta expresión y dejo a la x, a la y fija. Si hago eso queda 6x, ahí está, y 2y cuadrado. Sí, simple. Acá, primero derivo con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces ya tengo la primera derivada aquí con respecto a x. Ahora esto es lo que se deriva con respecto a y, esta expresión. Entonces ahora, como ahora esto se deriva con respecto a y, es lo x la que dejo fija. ¿Sí? Solo x. Entonces aquí esto es 0 inmediatamente, porque si estoy derivando con respecto a y, esto funciona como constante, es 0. Y acá me queda 4xy. 4xy. Ahora, con respecto a y con respecto a x. Ya tengo la primera derivada con respecto a y. Entonces ahora me dice este resultado ahora con respecto a x. O sea, y la dejo fija. Aquí se me hace 0 y aquí simplemente me queda 4xy. 4xy. Y la última es la derivada con respecto a y luego de nuevo con respecto a y. Entonces ya tengo esta primera derivada con respecto a y. Ahora la vuelvo a derivar con respecto a y. Entonces de nuevo x queda constante. Aquí queda 2x cuadrado más 6y. Ahí está. Aquí hace la observación de que estas dos derivadas dieron iguales, ¿sí? Y que eso no es una mera coincidencia, sino que existen ciertas funciones que cumplen con algunas características particulares en que esto sí se cumple, que las derivadas mixtas son iguales. Eso es todo lo que está diciendo. Y aquí expresa el teorema. Bien. Dejo esta cápsula entonces hasta acá, con el repaso de derivadas parciales y derivadas parciales de orden superior. Me quedaré conectada hasta que la hora de clase termine por si llega algún alumno con algunas dudas. Estoy aquí disponible.
Llegado entonces el fin de la clase, dejo constancia que no llegó ningún alumno.